Buen día a todos, bienvenidos a este nuevo webinar. Em, Espero que se esté escuchando bien, cualquier mensaje confirmando esto será más que agradecido. Hola Lisan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Se escucha perfecto. Excelente. Bueno, guardamos un minutito más porque se sigue conectando gente y ya arrancamos. Bueno, podemos arrancar presentándonos. Yo soy Valentín Fernández. Estoy encargado del área comercial de PowerMeter, trabajo acá en la empresa hace muchos años, desde el 2016, así que nada, me encargo de todo lo que es comercial dentro de la empresa. Y Lisan, te doy pie para que te presentes vos. Sí, yo soy Lisandro Condós, me dedico a la parte de consultoría de eficiencia energética, estoy liderando la parte de servicios de eficiencia energética de Power Meter. A medida que vayamos haciendo el webinar, pueden ir dejando sus consultas ahí en el chat y al final vamos a leer las preguntas y las vamos a ir contestando. Si querés aprovechar, Lisan, comentar un poco cuál es la idea del webinar, cómo es la estructura y ya arrancamos. La idea del webinar es ver nuevas reglamentaciones de lo que es energía reactiva y respecto a lo que es costos del mercado eléctrico mayorista, pero que afectan a usuarios de distribuidora principalmente, ver algún caso práctico para identificar problemas y oportunidades de ahorro energético. Dentro del webinar van a recibir un certificado de asistencia, todos los presentes, y va a haber una pequeña evaluación al final para los que quieran completarla, tengan un certificado de aprobación del curso. Esta metodología, la idea es empezar a tomarla, van a ver que va a haber una serie de capacitaciones que tenemos programadas y que, bueno, van a tener la misma metodología, certificado de asistencia y certificado de aprobación, porque tuvimos varias consultas al respecto del Sí, sí, tema de los certificados. el público lo estaba pidiendo. Lo exigió, sí. Exactamente. Así que, exacto, al final vamos a dejar los links con estos formularios, así que para todo aquel que lo quiera completar lo va a tener a disposición y el día lunes que viene estaremos enviando los resultados de la evaluación y el certificado de aprobación. Ahí Em, preguntaron de la duración del webinar, va a ser de 1 hora aproximadamente. sí, Todos más o los menos. webinars que tengamos a lo largo del tiempo, los que van a ver que están programados, no más de 1 hora, cosa que a ustedes les permita, eh, no les lleve tanto tiempo. Esa es la idea. Arranquemos, Lisan, si querés, cambia Bien. de Filmina. Empiezo yo haciendo una mini presentación de lo que es PowerMeter. Hay muchos clientes, muchas personas en el chat que ya son clientes y ya nos conocen, muchas que no, así que nunca está de más contar quiénes somos, ¿no? PowerMeter es una empresa de ingeniería, o sea, el core nuestro es desarrollo de productos de hardware y de soft. Todos los desarrollos que nosotros tenemos encarados los hacemos in-house dentro de la estructura de la empresa. Tenemos un plantel de ingenieros dedicados exclusivamente al desarrollo, mejora y lanzamiento de nuevos productos dentro de PowerMeter, eh, donde básicamente es eso, soluciones para monitoreo, automatización y eficiencia energética. Todos los trabajos que nosotros realizamos en lo que es la parte de consultoría, que es la que lidera Lisandro, están basadas en tecnología. Así que particularmente este webinar no va a tocar tanto este tema, sí en el caso de éxito, pero está bueno que sepan cuál es el, digamos, el corazón dentro de PowerMeter. Tenemos soluciones de pymes hasta grandes industrias, ese es el foco nuestro, el rubro comercial industrial, alcance nacional y dentro de Latinoamérica. Estamos súper focalizados en el desarrollo y la implementación de proyectos de punta a punta, desde el diseño del anteproyecto hasta la ejecución también. Todo lo que van a ver acá es industria 100% nacional desde el 2012, que fue cuando arrancamos, y estamos súper orientados a lo que es el soporte postventa y garantía de la parte de producto, ¿no? Adicionalmente, también tenemos esta vertical de servicios de eficiencia, que es la que lidera Lisandro, que fue la que presentamos en el webinar anterior para aquellos que hayan estado presentes ahí. Si quieres, pásate una. Un poco para que se entienda dónde está parado PowerMeter. Hoy por hoy nosotros formamos parte del grupo IMSA, que es una empresa radicada en el mercado hace muchos años, dedicada a fabricar productos para bobinaje y cables eléctricos en Argentina. Forma parte también del grupo la empresa Fergia, que es representante oficial de Huawei en el país. Y dentro de ese grupo también está PowerMeter como
como eje o la pata de desarrollo más tecnológica del grupo. Dentro de lo que es la TAM, nosotros tenemos una base en Uruguay de stock que lo usamos eh, para, digamos, como una especie de base de operaciones fuera del país. Tenemos más de 2.500 clientes, más de 10.000 productos vendidos y hemos exportado proyectos y productos a los países limítrofes, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Colombia, México, entre otros. Así que estamos en un proceso de expansión hacia el resto de la TAM con varios proyectos de distinta índole. Así que, Lisan, si quieres pasar. Bueno, acá lo compartimos un poco en conjunto. ¿Qué es PowerMate Assistant? Es una vertical de servicios que hemos lanzado a fines del año pasado, donde la idea acá es complementar la tecnología que nosotros tenemos y vendemos a los clientes con la parte de servicios. Eh, para todos aquellos que no hayan estado en el webinar anterior donde presentamos esta vertical, pueden ir a consultarlo en nuestra página web, ahí tenemos el webinar subido, ahí explicamos específicamente de qué se trata esta vertical. A grandes rasgos lo que hace es ofrecer servicios y soluciones llave en mano a clientes finales a través de toda una red de partners técnicos que nosotros tenemos formada dentro de la estructura, ¿no? Entonces la idea es, digamos, tocar temáticas relacionadas a eficiencia energética, recontrataciones, huella de carbono, ISO 50001, toda esa batería de servicios nosotros las podemos implementar en clientes finales. Esta es la vertical que le diré a Lisandro, así que, Lisan, si querés hacer algún comentario más, genial, y si no, avanzamos. No, básicamente que todos los servicios están nucleados por la tecnología. Un poco lo que decía Valen, capacitamos a la red de profesionales a través de una academia y bueno, la idea es un poco acercar los servicios, la brecha entre lo que es la tecnología y por medio de servicios con los usuarios finales. Los objetivos de la charla, ya empezamos a ver lo que vamos a revisar el día de hoy, justamente es ver cambios normativos que se produjeron tanto en el tema de energía reactiva como una resolución, que es la 97623, que es para los grandes usuarios de distribución. Para los que no saben qué es esto, ahora lo explicamos, no se preocupen. Mostrar ejemplos de casos prácticos que hemos llevado a cabo que fueron exitosos, cómo cumplir estas normativas y encontrar oportunidades de ahorro energético. Lo importante es que no vamos a ver, respecto a los cambios normativos, principalmente que hubo en energía reactiva, un dimensionamiento ni el funcionamiento de bancos capacitores, sino vamos a ver los aspectos normativos y cómo afectan a los usuarios industriales y usuarios comerciales, a los distintos usuarios en sí. Vamos a entender las implicancias y qué es lo que tenemos que hacer para cumplir esta normativa y la otra también, la 97623. Repito, para los que se sumaron recién, van a recibir un certificado de participación y un certificado de aprobación para los que completen una pequeña evaluación bastante simple al final de la charla. Entonces, bueno, entrando a las nuevas reglamentaciones de energía reactiva, lo principal es entender qué es la energía reactiva. La mayoría de los que están acá lo deben saber, pero lo repasamos rápidamente. Es un tipo de energía que no genera un trabajo útil y es necesaria para que ciertos equipos funcionen, principalmente los que utilizan bobinas como motores, transformadores, tubos fluorescentes, equipos electrónicos también. Entonces es una energía que las distribuidoras van a tratar de minimizarla para optimizar el transporte de otro tipo de energía que es la activa, ¿sí? Genera pérdidas, es un problema para las distribuidoras, entonces ustedes van a ver en las facturas de que llega o puede llegar una penalización, una multa, hay distintos nombres, depende de la distribuidora o la cooperativa, de cómo nomenclan, entre comillas, a este cargo, pero básicamente lo que tenemos que buscar es reducir, minimizar el consumo de energía reactiva. Esto, repito, también lo debe saber la mayoría. Tenemos distintos tipos de energía, activa, reactiva y aparente. Los que cursaron algunas materias técnicas, hay algo que se llama el triángulo de potencia, no voy a entrar mucho en detalle, pero básicamente la distinción es que la energía activa sí genera un trabajo útil, que puede ser, acá en el ejemplo dice como encender una lámpara o mover el eje de un motor, y la energía reactiva no genera un trabajo útil, se utiliza para generar campos magnéticos o eléctricos en distintos equipos. Y tenemos la sumatoria, la combinación de ambas dos es la energía aparente. Tiene distintas unidades, por ejemplo, la energía activa es kilowatt hora, la energía reactiva kilowatt ampere hora, reactivos, y la energía aparente
kVA. Hay una analogía, por ejemplo, que se puede hacer cuando yo muevo un carro y lo tiro hacia adelante. El esfuerzo de la energía activa sería el esfuerzo que sí genera que el carro se mueva, y la otra componente de las fuerzas es una componente necesaria para empujar el carro, pero que no genera el movimiento en sí. Entonces, básicamente lo que tenemos que saber es que la energía reactiva para las distribuidoras principalmente es un problema, y van a tratar de minimizarla. Se establecen límites, va a tratar, o las distribuidoras y los entes reguladores, o el mercado eléctrico en sí, va a tratar de que sea lo más cercana a 1 posible. Ahora vamos a entrar en detalle sobre esto. ¿Cuáles son los impactos? Bueno, que sobrecargan las redes eléctricas, los cables, transformadores, subestaciones, nodos, lo que sea, aumentan las pérdidas en el sistema y reducen obviamente la capacidad de transporte, como era la combinación, la aparente, la combinación entre activa y reactiva, que es lo que efectivamente se transporta en las redes eléctricas, va a reducir lo que es el transporte de energía activa, si yo transporto mucha energía reactiva. Entonces, bueno, todo esto genera costos innecesarios para el sistema, la generación y el transporte de energía reactiva, y repito, vamos a minimizar o tratar de reducir el consumo de este tipo de energía. ¿Cómo se suele hacer? Bueno, instalando capacitores, es la primera solución que vamos a encontrar, y se suele instalar en tableros generales o a pie de máquina cerca de los equipos que consumen esta energía reactiva o la mayor cantidad de energía reactiva. Algo interesante, y acá viene un poco la cuestión de donde estamos trabajando nosotros, es en el monitoreo y gestión del consumo de energía reactiva a través de sistemas de medición inteligente, lo que sería PowerMeter y la interfaz de PowerMate. Esto lo que va a permitir es identificar problemas, fallos y optimizar la operación de los bancos de capacitores. Es un poco la idea. Ahora vamos a ver un ejemplo práctico, pero en la mayoría de los casos que nos ha tocado ver ya tienen bancos de capacitores instalados. Repito, estamos viendo una normativa, que es esta que voy a mostrar ahora, un cambio en una normativa para AMBA, básicamente a través de lo que es el ENRE, el ente regulador de AMBA. Pero básicamente la mayoría de clientes que hemos visto tienen bancos de capacitores, pero nadie sabe cómo funcionan estos bancos, nadie sabe si hay capacitores que terminaron su vida útil o no, y nadie sabe si los bancos están bien o mal dimensionados. Esos son los problemas que hemos encontrado. Entonces, sepamos de que el tema de energía reactiva ya es algo viejo, algo que viene en el tiempo, que se buscó y se busca optimizar o minimizar ya hace bastante tiempo. Y lo que entró en vigencia ahora a través del ENRE es la resolución esta, la 8524. La publicación fue en febrero de este año y establece límites más estrictos. Básicamente pide un coseno phi de 0,95, indicando que por debajo de esto va a ser un uso ineficiente. Previo a esta resolución, la mayoría lo debe saber, lo que se pedía o exigía era un coseno phi de al menos 0,85. ¿Sí? Esta norma entró en vigencia en febrero de 2025 y se modificó en 2 oportunidades más. Se emitió la resolución 222 de este año, de 2024, donde lo que se indicó es que la energía reactiva, cuando esté por debajo de 0,95, iba a tener un recargo de 1,5 por cada centésimo respecto a la desviación, y, por ejemplo, determina que si un usuario tiene coseno phi por debajo de 0,60, es susceptible de que se le suspenda el suministro de servicio eléctrico, previo a algún aviso, ¿no? A una notificación, obviamente. Entonces, lo que yo quiero que se entienda es que es una norma que tuvo reiteradas modificaciones, ¿sí? Salió primero la 85, después la 222, y finalmente salió la 544, donde sigue manteniendo estas modificaciones. Lo que fueron haciendo es incorporando distintas cuestiones técnicas o de metodología de cómo va a aplicar la norma. Entonces, la última modificación, que creo que salió en agosto, no está indicado acá, pero más o menos salió para fines de agosto, principio de agosto, la 544 del 24, lo que indicó es cómo se iba a cobrar la penalización. En definitiva, dice que empieza a efectivizarse en octubre de este año, con un recargo del 30%
después un recargo del 60% en mayo del 2025 y en diciembre del 2025, a fin del año que viene, se aplica un 100% del recargo. Entonces, va a empezar de manera gradual, establece como una serie de etapas o pasos hasta que la norma entra en plena vigencia a partir de diciembre 2025. Hasta ahora nosotros no hemos visto, y si ustedes trabajan en fábricas, industrias o les llega una factura de energía eléctrica, no hemos visto el impacto de la norma con las facturas que llegaron los primeros días de enero. Es decir, hay usuarios que ya no están cumpliendo con un Coseno Fee de 0,95 y todavía no les llegó la multa. Esto es principalmente porque las distribuidoras están readecuando los sistemas contables para poder efectuar estas modificaciones y que este 30% de recargo empiece a correr a partir de noviembre. Entonces, la suposición que tenemos es que va a llegar algún acumulado de las multas o de la penalización en los próximos meses. Básicamente eso es lo que está sucediendo. No es que no se está multando ni que esta normativa esté suspendida, ni mucho menos, sino que va a entrar o va a llegar con las facturas cuando se adecúen los sistemas contables, digamos. Respecto a las excepciones y consideraciones, algo que mencionaban estas normas es que los edificios de propiedad horizontal van a empezar a recibir norma. Lo que se modificó con esta resolución es que va a ser necesario instalar medidores que efectivamente puedan medir la energía reactiva, activa y la reactiva para poder, obviamente, facturarlo. Si no, no se va a poder. Hay muchos edificios de propiedad horizontal que no tienen medidores con capacidad de medir energía reactiva. Entonces, hasta que no se cambien estos medidores, no se va a efectuar o considerar esta penalización. Y, por ejemplo, los usuarios monofásicos están exentos de estos recargos, ¿sí? O sea, no van a tener penalizaciones por energía reactiva. Esas son las normativas. Si hay alguna pregunta, escríbanlo en el chat y tratamos de revisarlo. Básicamente lo que quiero que se entienda es que la nueva normativa tiene un periodo de transición. Habla de un periodo de transición, ¿por qué? Porque no entra de manera plena, no entra con el 100% ahora ya, en octubre, sino más bien que entra de manera gradual. Y algo que no está en las diapositivas es que la penalización tiene un tope, o sea, la multa tiene un tope del 40% sobre el total de la energía facturada. Es decir, no puede superar al 40% del costo de la energía de ese mes donde se está midiendo la energía reactiva por debajo de 0,95. Entonces, la idea ahora es mostrar un caso práctico de utilización de la tecnología, de lo que es PowerMate, sí, la interfaz de PowerMate en una industria plástica, ¿sí? Esta industria tiene más de 10 medidores instalados en distintos sectores, pero medimos el tablero general. Acá se ve súper chiquito, pensé que se iba a ver un poquito más grande, pero básicamente las facturas de electricidad y de todas las distribuidoras del país, cooperativas, usuarios T2 y T3, casi todos informan la energía reactiva y la tangente o el coseno phi. Eso es indistinto. Cada distribuidora o cooperativa puede informar coseno o tangente. Lo que quiero que se sepa o entienda, muchos quizás lo saben, es que hay una equivalencia entre lo que es coseno y tangente. Entonces, sepamos que el coseno phi de 0,95 tiene una equivalencia con tangente phi de 0,33. En resumen, me van a penalizar si yo tengo un coseno phi por debajo de 0,95 y me van a penalizar si tengo una tangente phi por encima de 0,33, ¿sí? Eso es lo que quiero que se entienda. En este caso se ve muy chiquitito, pero todos los meses llegaba en este cliente en la factura una tangente phi de 0,42, 0,43, 0,45 y el cliente me indicaba, pero si yo tengo banco de capacitores y mi banco de capacitores está sobredimensionado para mi instalación. Entonces se presentaba la disyuntiva de decir, bueno, el banco está funcionando, no está funcionando. Efectivamente en la factura veíamos que no estaba, que algún problema había, porque llegaba una tangente phi superior a 0,33. Entonces, nosotros, repito, tenemos instalado en la general un Power Meter, lo vemos en la interfaz de PowerMate de manera remota y veíamos efectivamente tanto las variables de tangente como coseno, lo que indicaba Edenor. Veíamos que había un problema, pero abríamos la granularidad, a diferencia de lo que uno puede ver en la factura, que va de 20 a 20, 18 a 18,
podíamos ver día a día, incluso con una granularidad de cada 5 minutos, cada 15 minutos, de ver qué es lo que estaba pasando y pudimos identificar qué equipos generaban energía reactiva y además de esto revisar cuál era el problema en el banco de capacitores. ¿Sí? Es un poco lo que Sí, ahí estuvimos tengo haciendo. un comentario adicional Sí, para las personas que no conocen PowerMate, que es la plataforma que tenemos desarrollada de monitoreo. Pueden después escribirnos, les pasamos un demo para que vean bien de qué se trata la herramienta, qué gráficos muestra, cuáles son las variables que podemos monitorear. Básicamente, cualquier variable eléctrica de cualquier medidor que esté instalada en cualquier planta se puede monitorear súper sencillo con esta herramienta. De hecho, ahora Lisandro va a mostrar de vuelta otro caso práctico de cómo puedes utilizar esa herramienta para tener una alerta temprana ante una situación de este estilo. Así que dale para adelante. perfecto. Entonces, ¿qué hicimos en este caso? Bueno, establecimos una lógica de alertas para determinar cuándo se generaba la multa, o sea, cuando el coseno phi era debajo o estaba por debajo de 0,95. PowerMate tiene la posibilidad de armar una lógica de alertas por diagramas de bloques. Entonces acá se ve la lógica de la alerta. Cuando está por debajo de 0,95 dispare una alarma. Entonces, primer tema, anticiparnos a eventos que puedan generar algún problema, no solo de energía reactiva, este es un caso de energía reactiva, pero bueno, tenemos usuarios o clientes donde estamos estableciendo umbrales de potencia, estamos estableciendo alertas por consumo en stand-by, es decir, por ejemplo, qué pasa los fines de semana, si supera el consumo esperado, y hasta incluso algunas alertas por sobretensión, subtensión. Bueno, es Y un... ese sistema de alertas que se ve en pantalla en la parte superior, lo que se ve es un ejemplo súper sencillo de monitoreo del coseno phi. El tema de las alertas se puede complejizar hasta el máximo posible, donde, como decía Lisandro, establecer máximos y mínimos de potencia adquirida en una franja horaria determinada o bajo una situación de dependencia de otra variable. O sea, se puede complejizar de forma tal de tener una alerta de lo que nosotros necesitemos. Es súper adaptable. Ujú. Eh, bueno, hay alguien que no puede ver la pantalla, pero supongo que el resto sí, quizás necesitaría más allá Sí, sí, de yo Valentín, la puedo ver bien, no sé el resto. si alguno puede escribir en el chat para quedarnos tranquilos simplemente si están pudiendo ver bien la pantalla, porque si no, de Ok. 10. Ahí, Listo. Adrián, Está bien, te ahí. recomiendo que pongas actualizar un F5, capaz salvo del navegador. Así aprovechamos y pueden ver todos. Bueno, ¿qué hemos hecho? Hemos también, repetimos, PowerMate tiene la posibilidad de hacer análisis instantáneos, entonces comparamos las variables de energía activa y reactiva y veíamos que básicamente eran muy cercanas lo que era el consumo de energía activa y reactiva, que tendrían que haber funcionado, o sea, esto si tenemos un banco de capacitores que está funcionando, tendría que haber funcionado de distinta manera, la energía reactiva tendría que haber bajado, ¿sí? Entonces hicimos una prueba de poner el banco de capacitores que era automático a manual y ahí efectivamente vimos una disminución en la energía reactiva, se puede ver tanto en este gráfico de instantáneo como en este gráfico con granularidad diaria, eh, y detectamos que el problema surgía por el relevo arimétrico, es decir, el banco de capacitores en automático no funcionaba. A partir de esto, el proveedor, el cliente tenía un servicio de mantenimiento del banco de capacitores, es decir, no se detectó el problema hasta que lo pudimos monitorear de manera inteligente con PowerMate. Básicamente eso es lo que el proveedor ya había ido en reiteradas oportunidades y no había detectado cuál era el problema, ¿sí? Creía que estaba funcionando bien hasta que, bueno, con todo este tipo de análisis logramos detectar que el relevo arimétrico estaba generando el problema, se cambió y a partir de eso pudimos eh, continuar revisando y verificando que el sistema de banco de capacitores estaba empezando a funcionar de manera correcta automáticamente, ¿sí? Sí, ahí de vuelta, pusimos algunos gráficos puntuales de la herramienta para todos aquellos que deseen ver un poco más de qué se trata esta herramienta. Tenemos algunos webinars en nuestro canal de YouTube que lo encuentran en nuestra web y si no después nos escriben y les pasamos un demo para que puedan, como decíamos antes, ingresar y ver todas las funciones que tiene la herramienta. En resumen, ahí había un comentario de si la resolución de energía reactiva tenía otro número. Sí, puede ser que haya surgido alguna versión actualizada, no lo tengo 100% presente. Más allá de eso, las modificaciones entran, hay un periodo de transición que hablan ellos, donde entra de manera escalonada la multa de energía reactiva, entra pleno
en 2025 y entra con distintos porcentajes, 30% ahora en octubre, 60% en mayo. Y la idea es que básicamente se penaliza cuando el coseno phi está por debajo de 0,95 y la tangente está por encima de 0,33. Y lo que nosotros queremos, o la idea de la charla es, más allá de que la solución es, la mayoría lo debe saber, y es la instalación de un banco de capacitores, no vemos prácticamente en ningún caso que ninguna empresa de capacitores ni clientes industriales, estoy hablando hasta de potencias grandes, hagan un monitoreo y un seguimiento del problema. La mayoría tiene bancos o capacitores que están quemados, que están pinchados, y nadie está monitoreando, porque ¿qué pasaba? Cuando la exigencia de la ley era menor, básicamente por ahí teníamos un banco de capacitores que compensaba cercano a 1 y se quemaban varios capacitores y estábamos cercanos a 0,85 y nadie sabía qué es lo que estaba pasando. Entonces es una instalación, en mi opinión particular, que está ahí y nadie sabe bien qué es lo que tiene, qué potencia tiene, si le instalaron capacitores automáticos fijos, si tiene un banco sobredimensionado, subdimensionado. Entonces, la idea a través de PowerMate es poder empezar a detectar estos problemas y monitorear de manera remota, porque el día que llegue la multa, en el peor de los casos, porque de los análisis que estuvimos haciendo con este 1.5, vuelvo un poco hacia atrás, después voy adelante, con este 1.5 por cada centésimo, estamos hablando, en la mayoría de los casos va a ser más de 1 millón de pesos por mes, para potencias superiores a 100, 200 kilowatts, más de 1 millón de pesos por mes de multa. Así que vale la pena monitorear. Cuando ya el costo empieza a ser una variable de decisión, el monitoreo y el seguimiento es clave. Bueno, ahora la idea es charlar un poquito, después revisamos si hay alguna pregunta más, de lo que es la resolución 97623. Esta resolución es una resolución que empezó surgió, se dictaminó en diciembre de 2023, donde básicamente establece algunas cuestiones, ahora vemos en detalle, pero para los usuarios, grandes usuarios de distribución. Ahora voy a explicar un poquito más qué tipo de usuarios son estos. Lo primero es entender qué es el mercado eléctrico mayorista. Es una charla súper simplificada de lo que es el MEM y el mercado eléctrico mayorista. No vamos a entrar en detalle específicamente en el funcionamiento del mercado, pero básicamente para que se entienda un poco a dónde queremos ir, vamos a explicar que el mercado eléctrico mayorista va a ser un mercado donde se comercializa la energía eléctrica y hay distintos actores, generadores, distribuidores y grandes usuarios de energía eléctrica. Esto está administrado por Camesa, que es la compañía administradora del mercado eléctrico mayorista, y está encargado de la operación técnica y económica del sistema. Es decir, se va a encargar de indicar quiénes van a tener que despachar la energía, comprar y vender energía, administrar los contratos del mercado a término y el despacho diario. Es decir, por ejemplo, va a indicar que la energía renovable entre con prioridad de despacho frente a una central térmica. Tenemos distintos actores, lo vimos antes, generadores, obviamente van a ser los que van a producir la energía, hay distinto tipo, térmico, hidráulico, nuclear, lo que sea. Distribuidores van a encargarse de la distribución de energía eléctrica hacia los usuarios finales, pueden ser industria, sector comercial, hogares, lo que sea. Y va a haber grandes usuarios y consumidores finales, como ya lo vimos antes, que pueden adquirir directamente la energía al mercado o pueden comprarla a la distribuidora. Ese es el resumen súper simplificado de lo que es el MEM, Mercado Eléctrico Mayorista. Tenemos distintos tipos de usuarios, hablando de lo que son grandes usuarios de energía eléctrica. Los UDI son los grandes usuarios de distribución. Estos usuarios van a tener un contrato con la distribuidora. Muchos de los UDI ni siquiera saben que tienen un contrato, es decir, se firmó en algún momento un contrato, puede ser una carta oferta, puede ser un contrato, va a depender de la distribuidora, de la cooperativa o lo que sea. Generalmente tienen una potencia, o mejor dicho, generalmente no, tienen una potencia mayor a 300 kilowatts. Y no van a participar activamente del MEM, sino que la energía, la compra de energía es gestionada a través de la distribuidora. Vamos a tener los GUME, estos son los GUDI, grandes usuarios de distribución. Los GUME, los grandes usuarios menores, que tienen por lo general una potencia entre 300 kilowatts y 2 mega, o sea, 2000 kilowatts. Son participantes activos del MEM. ¿Por qué? Porque se les da acceso a
la compra en el mercado eléctrico mayorista y, por ejemplo, pueden contratar la energía directamente a un generador. Algo importante acá es que, ¿por qué digo generalmente usuarios mayores a 300 kilowatts? Porque he visto, y se pueden encontrar, y hasta quizás incluso ustedes estén en el MEM y tengan una potencia menor. Yo he visto usuarios de 50 kilowatts que están en el mercado eléctrico mayorista y le compran la energía a Gamesa y le pagan el peaje a la distribuidora. Este tipo de usuarios, GUME y GUMA, los que están en el mercado eléctrico mayorista, van a comprar la energía a Gamesa y van a pagar el peaje, la distribución, a la distribuidora de Enor o la cooperativa que sea. ¿Sí? Pero generalmente son para potencias superiores a 300 kilowatts y hasta 2 megas. Pueden encontrarse algún usuario que esté en el MEM con una potencia menor. En mi opinión, eso es una distorsión del mercado. No voy a entrar en detalle, pero en mi opinión es una distorsión del mercado. El gran usuario mayor es un usuario con una demanda mayor a 2 megas de potencia, 2000 kilowatts, y también participan activamente del MEM. Todo lo mismo que puede hacer el GUME. Hay una diferencia, es que Gamesa pide algunos requerimientos a través de los procedimientos de Gamesa, como puede ser el SMEC, que es un sistema de monitoreo de energía de la general, del consumo total de la planta, y un esquema de equilibrio de cargas y algunos estudios eléctricos. Pide algunas condiciones más Gamesa para poder dar de alta un suministro superior a 2 megas. ¿Sí? Entonces, ahora entrando en la resolución, la 976, repito, se implementó el 5 de diciembre del año pasado y establece nuevos cargos para los grandes usuarios de distribución. Establece 2 cargos, no voy a entrar en súper detalle de esto, pues no tiene ningún sentido, pero establece cargos, el cargo estabilizado para los UDI y el ajuste complementario de potencia para los UDI. Es decir, repito, para usuarios que estén en la distribuidora y que tengan más de 300 kilowatts. ¿Sí? Es decir, van a pagar ajustes, cargos adicionales, cargos complementarios, y ahora vamos a ver el por qué. La aplicación temporal de esto, es decir, si bien la normativa surgió en diciembre del año pasado, indica la normativa que se tiene que aplicar a partir de febrero de 2024. ¿Sí? Es decir, ustedes, si ustedes estaban en distribuidora, cualquiera sea, pues esto es nacional, lo anterior de reactiva era solo para el ENRE, solo para la órbita del AMBA, este cambio que vimos de pasar de 0,85 a 0,95. Ahora esto que estamos viendo ahora es nacional, es una normativa y independientemente de la distribuidora cooperativa que estén, les va a llegar si ustedes son o están, son un GUDI, un gran usuario de distribución. Y indicó que se tiene que empezar a aplicar a partir de febrero 2024. ¿Sí? Si bien salió en diciembre, a partir de febrero 2024. Ahora voy a explicar alguna cuestión al respecto de esto. La idea del porqué de esta normativa es eliminar la diferencia de precios, también distorsiones que pueden generarse entre distintos usuarios con plantas similares. ¿Qué pasaba antes de esto? Yo puedo tener una planta que era un GUDI de 500 kilowatts, por ejemplo, estar en el mercado eléctrico mayorista y otro usuario que tenga 500 kilowatts y ser un GUDI y comprarle a la distribuidora y tener precios distintos, eh, y no ser iguales. Es decir, la misma planta en distintas situaciones de contratación de energía podía tener distintos costos. Esto lo que hace es eliminar estas diferencias de precios. ¿Qué más? Permitir a los GUDI, o sea, esto es, llamémoslo una oportunidad, donde pueden caracterizarse como agentes del MEM y tener una opción más flexible respecto a la contratación de energía. Fomentar la realización de nuevos proyectos de generación, ¿por qué? Porque si yo hago, ah, está asociado a esto de contratar la energía. Si yo contrato la energía a un generador, obviamente hay un mercado que se mueve y que posibilita la construcción de centrales. ¿Sí? Algo interesante es que creo que me faltó una diapositiva, bueno, ahora lo vemos. Algo interesante es que si bien esta normativa surgió en surgió en diciembre y se empezó a implementar en febrero de 2024, hubo unos meses que las distribuidoras tuvieron que adecuar los sistemas de facturación. Entonces, van a ver que se empezó a implementar a partir de junio o julio. Y a su vez que cada distribuidor lo va a implementar como quiere o como puede. Hay algunas que estos cargos aparecen en las facturas del mes, es decir, usted le llega el volumen de energía que se consumió, potencia, etcétera, cargos fijos, y llegan estos cargos, o
Por ejemplo, el EPE en Santa Fe emite unas notas de débito adicionales a la factura y lo factura aparte. Entonces, y hay distribuidoras o cooperativas que lo empezaron a aplicar en febrero, inmediatamente, en marzo, cuando llegó la factura de marzo, ya les llegó inmediatamente, otras que les llevó más tiempo. Y hasta alguna que todavía no lo ha implementado porque todavía está terminando de desarrollar los sistemas. Entonces, va a depender de dónde estemos, cómo me van a aplicar estos cargos y básicamente cómo voy a chequear yo que esto me está llegando, ¿sí? Lo importante es que ustedes sepan que esto surge para igualar precios por distorsiones que había en el mercado eléctrico y que va a aumentar el precio de energía. En muchos casos, si ustedes tienen una planta que estaba en el mercado mejor que era un Goody, que era un gran usuario de distribución, que compraba distribuidora, y no se dieron cuenta de que pasó esto, es porque justo cayó con el aumento de tarifas que hubo, tuvimos varios, pero por ejemplo en marzo hubo uno de los primeros aumentos de tarifa y después hubo varios aumentos de tarifa, creo que el último hasta fue ahora en octubre, entonces ustedes no lo vieron posiblemente porque hubo varios aumentos y no sé cómo explicarlo, por una simultaneidad de aumentos, se vio el aumento de las tarifas más este cargo, y por ahí le llegó una factura de, en vez de 3 veces más, 6 veces más. Y posiblemente se debió a que además del aumento de la tarifa en sí, empezaron a implementar estos cargos, el cargo estabilizado y el ajuste complementario de potencia. ¿Está bien? Entonces, bueno, repetimos, esta es una resolución que aplica para usuarios mayores a 300 kilowatts. Acá tenemos un caso donde un usuario de 500 kilowatts, que es un gran usuario de distribución, un cliente nuestro, le llegaban acá. Si alguno comentó ahí en el chat que se veía bien, van a ver que le llegaban acá estos cargos. Esta es una factura de Enor y además de todos los cargos recurrentes que tenía, el cargo fijo, potencia contratada, adquirida, energía en los 3 tramos horarios, le empezó a llegar esto, repito, a partir de junio, y por eso ahora voy a explicar algo respecto de esto, los cargos de esta resolución 976. Ahora, lo interesante es que yo no llego a ver, lo veo por ahí hasta más chiquito que ustedes, pero por ejemplo, esto supongamos que es octubre. Si esto es octubre, el periodo de facturación de lectura, la factura que le llega, esto en la mayoría de los casos está atrasado 1 o 2 meses, los cargos que le están llegando a ustedes. ¿Por qué? Porque se demoraron las distribuidoras, la mayoría, en implementar esto. Entonces, yo lo que quiero que sepan es que ustedes, esto que están viendo acá, no es del mes en curso, sino de 2 meses 1 o 2 meses atrasado. ¿Sí? Esto hay una forma de chequearlo que es a través del DT, el documento de transacciones económicas de CAMESA, para revisar si esto está bien o mal. Ahora voy a comentar algo respecto de eso. Pero básicamente les está llegando unos cargos que posiblemente sean respecto a meses anteriores. Entonces, en el caso de éxito que nosotros revisamos de este cliente, repito, tenía 500 kilowatts y era un gran usuario de distribución, le compraba únicamente a la distribuidora. Nosotros hicimos todo un análisis de impuestos y tasas. Tenemos los medidores instalados, los mismos, en la misma planta que el tema de energía reactiva, entonces pudimos hacer un análisis en detalle de las curvas de carga para revisar cómo estaba contratando la energía. Avanzamos con la contratación de energía en el mercado y optimizamos los contratos. Ahora voy a explicar un poco más en el detalle, pero evaluamos cómo consumían los distintos tramos horarios, pico, resto y valle, y qué potencia necesitaban cada uno de los tramos horarios respecto a alguna proyección. Evaluamos los cargos de demanda excedente, no voy a entrar en súper detalle respecto a esto, pero los cargos de demanda excedente básicamente es una comparación con 2005 y se establece una base con respecto a 2005 y si se supera ese consumo, toda esa demanda se traslada a excedente. Entonces hicimos una evaluación de estos cargos de demanda excedente y avanzamos con la renuncia del 50% de la demanda excedente. También, esto no voy a entrar en súper detalle, pero es una opción que tienen estos usuarios que tienen un cargo de demanda excedente. Hay varios que pueden hacer esa renuncia, lo que permite optimizar la contratación de energía. Esto en este caso nos generó un ahorro, por ejemplo, de los meses que venimos midiendo, repito, puesto hay que, lo mismo que con lo de reactiva, esto tenemos que medirlo, verificarlo, medirlo y controlarlo en el tiempo, porque no sirve de nada, la mayoría de industrias que vemos que han avanzado con mejoras de contratación de energía, lo mejoran una vez y nadie sabe si ahorraron, no ahorraron, no saben qué pasó, si hay algún mes que, digamos, se pagó más caro y después en el neto anual se ahorró o qué es lo que está pasando. Entonces,
La idea de esto es hacer un seguimiento. En agosto ahorramos casi $2.000, en septiembre $4.600 y tenemos una proyección anual de ahorro de más de $40.000 por año, ¿sí? Optimizando lo que es la contratación de energía, porque este usuario, en definitiva, lo que está pasando es que un usuario que está alcanzado por la 976 paga el mismo costo que los usuarios que están en el mercado eléctrico mayorista. En definitiva, es eso lo que termina pasando con esta reglamentación. En resumen, ¿cuáles son las oportunidades? Bueno, los GUDI con una potencia menor a 1 mega pueden pasar al mercado eléctrico mayorista y avanzar con contratos en el mercado. De esta manera se evita la instalación del SMEC y el esquema de alivio de cargas que pide Camesa. En realidad hasta 2 megas, esto quedó obsoleto, hasta 2 megas sucede esto. Hay ahorros potenciales superiores al 15%, pero no quiero ser simplista y decir que esto se puede hacer sin ningún riesgo. Los riesgos es que una vez que uno sale al mercado eléctrico mayorista, no puede volver, hoy como están los procedimientos de Camesa. La única forma de volver es declarar que uno está en quiebra y tiene que demostrar más de 6 meses consecutivos que tiene una demanda de menos de 30 kilowatts. ¿Está bien? Entonces es la única forma que hoy hay para salir de Camesa. No obstante, puede ser que los procedimientos de Camesa sufran una serie de modificaciones en el corto plazo, entonces hay que tener y mapearlos, porque esto puede ser que no sea así en los próximos meses. No hay un procedimiento claro de las distribuidoras para que un usuario que salga al mercado pueda realizar los pagos y los cobros. Esto puede generar algún problema, digamos, porque al salir al mercado quizás hasta cambien los ciclos de facturación, las formas de pago, hay que estar súper atento para no tener algún problema respecto al pago y tener intereses por mora, etc. Hay distintos criterios respecto a la implementación o a cómo las distribuidoras están implementando la resolución 976. Hay que revisar muy bien el documento de transacciones económicas de Camesa y ver efectivamente cómo están haciendo el impacto de esta reglamentación. Voy a poner un ejemplo, un GUDI de 300 kilowatts para una distribuidora, voy a poner un ejemplo de Sur, quizás no sea lo mismo que para una cooperativa o lo mismo para, no sé, el EPE en Santa Fe o el EPEC en Córdoba. Esto puede pasar porque es potestad del distribuidor informarle a Camesa si ese usuario es un GUDI o no es un GUDI. Entonces podemos encontrar usuarios que tengan una potencia contratada de 300 kilowatts y que sean un gran usuario de distribución. Eso en la mayoría de los casos va a pasar. Ahora podemos tener un usuario que tenga contratado 290 kilowatts, algunos meses tenga una adquirida de 300 kilowatts y otros meses no, y que alguna distribuidora lo considere un GUDI y otra distribuidora no. Entonces, ¿eso cómo se verifica? A través del documento de transacciones económicas de Camesa. Es un documento público. También hay que ser conscientes de que no es fácil y no es tan sencillo verificar y medir los ahorros que se generan por medio de estas reglamentaciones o implementar las oportunidades que vimos más arriba. Puede ser que algún mes, en algún caso, dependiendo del contrato que se celebre y el precio estacional, puede no haber ahorros y a lo largo de todo el año sí. Eso hay que, bueno, mi sugerencia sería que se optimice esta contratación para que todos los meses haya ahorro y efectivamente el neto anual obviamente sea un ahorro. Y el mercado a término es un mercado carterizado, entonces tengan mucho cuidado porque hay mucha falta de información y hay, esto es, en mi opinión, un aprovechamiento hacia los usuarios finales. Entonces, bueno, todas estas herramientas son las que nosotros solemos tener en cuenta para implementar las soluciones en nuestros clientes. Si querés comentar, Valen, un poco vos, hasta acá vimos, ahora barremos un poco las preguntas, a ver si hay alguna pregunta al respecto, si quieren Sí, ahora, una... ahora en la siguiente sección ya arrancamos a leer las preguntas, así que aprovechen a ir consultando en el chat. Un poco la idea, nosotros todos estos servicios de asesoría los ofrecemos a través de esta vertical de PowerMate Assistant. Aquellas empresas que estén interesadas en recibir asesoramiento o algún prediagnóstico en términos de las facturas, nos pueden escribir o escanear el QR que figura en pantalla, que los va a mandar al WhatsApp. Y con la información de las facturas nosotros podemos brindarles, digamos, distintas informaciones para saber si existe potencial de ahorro en principio. Así que eso, a los que estén interesados, nos pueden escribir por ese medio. Hasta el 10 del 12 lo estamos haciendo
de manera gratuita. Así que nada, esperamos los contactos. Ahí Em, yo si querés voy barriendo alguna pregunta mientras. Acá hay, en el caso de un GUME, un GUMA, ¿cómo impacta la multa por la resolución del ENRE? Entiendo que la multa de energía reactiva pasan el cargo sobre el peaje como, bueno, esa es una pregunta de examen, a los que estén prestando atención ahora y hayan participado en la charla y quieran el certificado, lo van a poder contestar. Sí, efectivamente lo cargan en el peaje. No es que si yo me paso al MEM me ahorro la multa por energía reactiva, sino que efectivamente el costo es el mismo para un usuario que no compra en el MEM como para el que sí, y me recargan todo en el peaje. Pero tiene su lógica, porque obviamente yo estoy afectando el problema de la energía reactiva, ya lo mencionamos anteriormente, es sobre la distribución de la energía. Y principalmente lo que buscó hacer el gobierno con esto, o el ente en este caso, es reducir el consumo por medio de la corrección del tema de energía reactiva y reducir el consumo, digamos, yendo bottom-up. Sí, bottom-up. Entonces, de manera de que uno pueda reducir el consumo de distribución y también de generación a partir de la corrección de los usuarios finales. Si te pasas el MEM, ¿cómo te aseguras la distribuidora te preste el servicio de peaje y las inversiones necesarias? Bueno, ahí escríbanos, Ahí, pásenos las Lisa, facturas. perdón, te Sí. interrumpo. Lee la pregunta completa que me parece que está, que no sé si el resto la está viendo, por las dudas. El recargo sobre el peaje sobre la compra total, peaje más contrato de compra de camisa. El recargo de energía reactiva se paga sobre el peaje. Es un poco lo que había dicho recién. Todo lo que es energía reactiva va sobre el peaje, no está sobre contratos a término, ni camisa, ni nada de eso. Si te pasas al MEM, ¿cómo te asegurás que la distribuidora te preste el servicio del peaje y las inversiones necesarias que debe hacer la distribuidora? Bueno, pásenos las facturas. Acá pueden encontrarse con cooperativas distribuidoras que les digan distintas cosas. La realidad es que sí o sí les tienen que brindar el servicio de peaje y nosotros les podemos dar una mano revisando efectivamente si hay que hacer inversiones o no. En la mayoría de los casos posiblemente no haya que hacer inversiones, pero no sé, hay que estudiarlo bien, no quiero generalizarlo y básicamente, repetimos, el mercado de generación, distribución está muy carterizado y por la falta de información tratan de aprovecharse de los usuarios finales. Es un poco mi visión, no quiero que, que se tome como que es así, pero es mi opinión, ¿no? Entonces, mientras más información nosotros tengamos y nos asesoremos y compartamos, como por ejemplo por este webinar, vamos a poder saltear estas barreras que tenemos. Es un mercado muy complejo el eléctrico, el mercado de gas, nosotros también brindamos asesoramiento en mercado de gas y es mucho más complejo aún el mercado de mayorista de gas, comercialización de gas, que lo que es el eléctrico. Así que brindamos un poco estas herramientas. ¿Cómo puedo proyectar ahorros en el MEM? ¿Qué precio de referencia tomamos? Ahí escríbanos. Va a depender del usuario que son, de cuánto estén pagando. No solo hay ahorros, digamos, por pasar al MEM, sino hay que estudiar un poco bien todo. Nosotros, repito, para los que no estuvieron en el principio, generamos proyectos de eficiencia energética. ¿Qué es eficiencia energética? Todo, desde instalar una campaña de medición de energía a través de medidores inteligentes, utilizamos la interfaz, la plataforma que es PowerMate, para, a través de lo que es inteligencia de datos, poder obtener soluciones y oportunidades de ahorro para los clientes y asociamos a proyectos de ahorro de energía e implementación de la norma ISO 50001, que va a haber alguna charla futuro respecto a esto, huella de carbono, entonces un poco todo. Me decís, ¿cuánto puede ser el ahorro del MEM? Y no sé, tengo que revisar las facturas, esa es la respuesta. Y en el proceso de revisar las facturas con este prediagnóstico que ofrecemos, vamos a identificar si hay otras oportunidades de ahorro. Porque lo importante, si ustedes son un usuario industrial, comercial o son, bueno, compran energía, es que busquen las medidas que sean más costo efectivas y de menor, digamos, de mayor impacto y de menor riesgo y menor costo. Entonces, un poco eso es lo que vamos a informar. No hay un ahorro inmediato si me decís, bueno, tengo que reportar a la gerencia para que me permitan pasarle las facturas a ustedes y mínimamente impactar por un 10% sobre el total, la variable total de energía, digamos, los cargos variables de energía, mínimamente. Es un poco la respuesta que puedo dar, va a ser un grosso modo. No me queda claro, siendo GUM a GUME, el porcentaje de recargo solo se abona sobre el peaje, el valor nominal de recargo para esos casos. Señor, no, 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 caso.
no me queda muy clara la pregunta. El porcentaje de recargo, no sé si la pregunta está al respecto de lo de energía reactiva o estamos hablando de la 976. Recargo en esos casos, sí, por los UDIs. Es lo mismo, porque te cobran al mismo valor, te lo cobran sobre el peaje al valor de la tarifa, no del peaje, sino al valor de la tarifa al cuadro tarifario del GUDI. ¿Me explico? Entonces, supongamos, yo voy a poner un ejemplo. Yo tengo 300 kilowatts y compro en el MEM. Y tengo el valor de la potencia del peaje, el valor de energía del peaje, el cargo fijo del peaje. No importa, a mí me lo van a cobrar por el cuadro tarifario de esa distribuidora como si no fuese, no estuviese comprando en el MEM, como si fuese un GUDI, por ejemplo, o el cuadro tarifario para usuarios T3. ¿Se entiende? Después, si no, pasanos las facturas y lo tratamos de estimar y lo vemos bien. Pero conceptualmente no es que si ustedes salen al MEM no tienen que poner bancos capacitores. No quiero que piensen eso y que piensen que va a ser una solución porque vamos a estar haciendo cualquier cosa. La realidad es que es una penalización que afecta tanto a los usuarios que estén en el mercado mayorista como estén en distribuidora. Y esto es solo para la órbita del ENRE, esta modificación. Después pueden encontrar sus usuarios, no sé, EDET en Tucumán, que tiene otra normativa, y el ente regulador de Tucumán bonifica si el coseno phi está muy cercano a 1. Entonces reciben una bonificación. ¿Sí? Entonces, cada distribuidora, cada cooperativa lo implementa de distinta forma. Esto que vimos hoy, en el webinar de hoy, es específico para el ENRE órbita AMBA. ¿Sí? Y les repito, la mayoría de industrias que nosotros estamos viendo tienen o van a tener que hacer alguna adecuación porque la mayoría tiene una tangente o un coseno phi por fuera de la exigencia que están pidiendo que está pidiendo el ente regulador o que van a empezar a pedir las distribuidoras. Último comentario, y ahí les dejo un espacio más a Valen. A ustedes posiblemente les llegó alguna nota de la distribuidora, el Sur, el Nor o la que fuese, indicando que tenían que corregir la instalación. Esa normativa la mandaron de manera general. Está bien, la mandaron de manera general a todos los usuarios. Entonces, no quiere decir que si a usted le llegó esa normativa lo tienen que hacer y que está mal y que tienen algún problema o que no están cumpliendo la exigencia del 0,95. Pásenos las facturas y nosotros le decimos si está bien o está mal. Con el prediagnóstico lo vemos. Pero lo mandaron masivamente, no es que identificaron uno por uno quién tenía problema y quién no. El último comentario que quiero hacer. Bueno, ahí pasó, Valen, la evaluación. No les digo que es súper sencilla, tampoco es súper difícil. La idea es que efectivamente el que hizo la charla y le interesa tener el certificado lo haga a conciencia y sea algo que realmente le sirva. O sea, generar una capacidad a través de este webinar y subir un poco el nivel, justamente por esto, porque vemos que es un mercado complejo y en cierto punto, repito, en mi opinión, carterizado, donde todas estas herramientas nos van a servir y los servicios que nosotros brindamos van en línea un poco con esto, ¿no? Sí, exacto. Respecto a la evaluación, tienen tiempo hasta el lunes, pueden aprovechar el finde como actividad planificada. Y el lunes, para los que aprueban, les mandaremos el certificado. También, como dijimos al principio de la charla, después se sumaron muchas personas. También estamos entregando certificados de asistencia para el que lo necesite. Así que todos aquellos bueno, que lo necesiten nos pueden escribir a estos mismos medios de contacto que se ven en pantalla. Después no sé si había quedado algo pendiente. Si querés, pasate par que mencionamos un poco los próximos webinars. Preguntas ya las vimos. Bueno, este webinar que hicimos hoy forma parte de un ciclo que estamos trabajando, en el cual vamos presentando las distintas verticales de la empresa. Una de ellas es servicio, una de ellas es, dentro de la parte de servicios, la parte de contratación. Dentro de PowerMate Assistant también tenemos otras verticales diferentes que tienen que ver con medición de huella de carbono o proyectos de descarbonización en empresas, auditorías energéticas e implementación de la ISO 50001, que es una norma de gestión de la energía eh, que apunta a generar ahorros en los clientes, ¿no? que la implementan. Así que de lo que es PowerMate Assistant estaremos trabajando estas próximas temáticas, tiramos ahí unas fechas aproximadas. En paralelo también iremos trabajando webinars más desde el punto de vista de la tecnología que nosotros ofrecemos. Muchos de ustedes sabrán que hemos lanzado muchísimos productos nuevos. Iremos presentándolos, cada uno de ellos, en este ciclo de webinars.
Así que bueno, la idea es como mínimo hacer un webinar por mes, ¿sí? Todo esto queda offline, o sea, lo pueden consultar en nuestro canal de YouTube y en nuestra página. Así que la idea es ir subiendo toda esta información para que les quede como material de consulta y lo puedan aprovechar, ¿no? Que es un poco la idea de todo esto. Así que si querés andate a la última, que ahí queda un poco la última filmina. Bueno, lo que decía, el tema de certificado de asistencia nos lo piden por mail y si no en el chat yo dejé el link a la evaluación, ¿sí? Así que si no hay muchas más preguntas, les agradecemos a todos por haber asistido. Em, Así que súper contento, creo que estuvo bueno, Lisa. Muchas gracias por Muchas participar. gracias. Muchas gracias a todos y estamos a disposición por cualquier consulta. Pasen las facturas así les damos una mano a ver qué reglamentaciones los alcanzan y cómo podemos hacer para resolver los temas. Así que bueno, muchas gracias y que tengan un buen día. Un abrazo grande. Gracias. Chau, chau.